Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La historia del Éxodo es uno de los relatos más poderosos y transformadores de la Biblia, un testimonio del poder, la fidelidad y la redención de Dios. Este épico relato narra cómo Dios liberó a su pueblo, Israel, de la esclavitud en Egipto bajo la opresión del faraón. Guiados por Moisés, los israelitas experimentaron milagros asombrosos, desde las plagas que mostraron el poder de Dios hasta el cruce del Mar Rojo y la provisión divina en el desierto. En el monte Sinaí, Dios les dio su ley, estableciendo un pacto eterno con ellos como su pueblo escogido. En este video, exploraremos la historia del Éxodo, desde el clamor de los esclavos hasta la entrada al camino hacia la tierra prometida, y lo que este relato nos enseña sobre la libertad, la obediencia y la fidelidad de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para redescubrir la increíble historia del Éxodo y su relevancia para nuestra vida hoy. En Éxodo 1, 8, 14, se narra: Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. En Éxodo 3, 1, 10. Se narra: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La primera parte del Éxodo se desarrolla en un momento de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Han pasado varios siglos desde la muerte de José, y un nuevo faraón, que no conocía su contribución, ha subido al poder. Temeroso del crecimiento numérico de los israelitas, el faraón decide someterlos a una dura esclavitud. Bajo la opresión, los israelitas claman a Dios, y aunque las circunstancias parecen desesperadas, Dios escucha su clamor y prepara el camino para su liberación. Moisés, quien había huido de Egipto tras matar a un egipcio, ahora vive en el desierto, cuidando ovejas. Dios se revela a Moisés a través de la zarza ardiente, dándole la misión de liberar a su pueblo. En este momento, Moisés no es un héroe militar ni un hombre influyente. Es simplemente un pastor. Pero Dios lo elige para una tarea monumental: enfrentarse al faraón y guiar al pueblo hacia la libertad. La opresión en Egipto muestra un cuadro oscuro de sufrimiento e injusticia. Los israelitas son forzados a realizar trabajos agotadores y sus vidas están llenas de dolor bajo el yugo egipcio. Sin embargo, es en medio de este sufrimiento que se prepara el terreno para la intervención divina. Dios no es indiferente al clamor de su pueblo. El texto enfatiza que Dios ha visto y ha oído las aflicciones de Israel. Aquí aprendemos que Dios no es un espectador distante, sino que está activamente involucrado en la historia de su pueblo, consciente de sus luchas. El llamado de Moisés también revela aspectos importantes del carácter de Dios y de la misión que tiene para aquellos que elige. Dios llama a Moisés, no en medio de su gloria o poder, sino mientras está cuidando ovejas en el desierto. La revelación de Dios a través de la zarza ardiente es un recordatorio de que Dios puede manifestarse en los lugares más inesperados y en los momentos más humildes. Moisés es un hombre común, que había huido de Egipto, sin poder ni influencia, pero Dios lo llama para una misión extraordinaria. Dios le asegura a Moisés que ha visto el sufrimiento de su pueblo y que ha venido a liberarlos. Este es un tema central en la historia del Éxodo. Dios es el liberador que escucha las súplicas de su pueblo y actúa en su favor. Aunque Moisés se siente inadecuado para la tarea, Dios le garantiza su presencia. Yo estaré contigo. En primer lugar, nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Así como Dios escuchó el clamor de los israelitas, Él escucha nuestras oraciones y está atento a nuestras necesidades. A veces, puede parecer que estamos en un período de esclavitud o dificultad, pero Dios está trabajando detrás de escena, preparando el camino para la liberación. Otra lección clave es que Dios no necesariamente elige a los más poderosos o influyentes para cumplir sus propósitos. Moisés, un fugitivo que cuidaba ovejas en el desierto, fue llamado por Dios para liderar una de las misiones más importantes de la historia: liberar a Israel de la esclavitud. Esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus circunstancias o pasado, para llevar a cabo su voluntad. Lo único que se requiere es disposición y obediencia. Además, la zarza ardiente nos enseña que Dios puede manifestarse en los momentos y lugares más inesperados. A menudo, en nuestros desiertos personales, Dios se revela de maneras sorprendentes, y es importante estar atentos a su voz y estar dispuestos a responder como Moisés: heme aquí. Dios siempre tiene un plan, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. En Éxodo 5:1-2 se narra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En Éxodo 6:6-8 se narra: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto,
y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Señor. Después del llamado de Dios a Moisés, el líder se une con su hermano Aarón, quien serviría como su portavoz. Juntos, se presentan ante el faraón con un mensaje directo de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta petición no solo busca liberar a los israelitas de la esclavitud, sino que también es un llamado a la adoración, ya que el propósito de su libertad era poder servir a Dios. El faraón, sin embargo, responde con arrogancia y desafío. No reconoce al Dios de Israel y no tiene intención de liberar a los esclavos. Esta primera confrontación muestra el choque entre la soberanía de Dios y el poder terrenal de Egipto. El faraón no solo se niega a escuchar a Moisés y a Aarón, sino que aumenta la carga de trabajo de los israelitas, haciendo que su opresión sea aún más severa. A pesar del rechazo inicial, Dios le asegura a Moisés que él será fiel a su promesa de liberar a su pueblo. Dios habla nuevamente a Moisés, recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y le promete que sacará a Israel de Egipto con brazo extendido y grandes juicios, llevándolos a la tierra que les prometió como herencia. Moisés y Aarón, como representantes de Dios, traen un mensaje de liberación, pero la respuesta del faraón es de desprecio y rechazo. Su arrogancia se refleja en sus palabras: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? En el contexto del antiguo Egipto, donde los faraones eran considerados divinos y el sistema religioso estaba firmemente establecido, el faraón no reconoce la autoridad del Dios de Israel. El faraón no solo rechaza la petición, sino que también intensifica la opresión de los israelitas, ordenando que no se les dé paja para hacer ladrillos, pero exigiendo que produzcan la misma cantidad. Esto provoca desesperación entre los israelitas, quienes comienzan a cuestionar a Moisés y a dudar de la promesa de liberación. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Este momento es una prueba tanto para Moisés como para el pueblo de Israel. A menudo, cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, enfrentamos resistencia o dificultades que parecen empeorar antes de mejorar. Sin embargo, la resistencia del faraón solo prepara el escenario para que Dios demuestre su poder de manera más contundente. Dios, en su respuesta a Moisés, no solo reafirma su compromiso con el pueblo de Israel, sino que también revela un aspecto clave de su plan. Él redimirá a Israel con poder y los tomará como su pueblo, cumpliendo su pacto. El concepto de redención, que implica ser liberado de una situación de opresión y restaurado a una posición de libertad, es central en este pasaje. La promesa de Dios no es solo para liberar a Israel físicamente, sino para establecer una relación especial con ellos como su pueblo escogido. Este pasaje nos enseña varias lecciones importantes sobre la naturaleza de la liberación divina y cómo debemos responder a la resistencia y la opresión. En primer lugar, aprendemos que la oposición a los planes de Dios es inevitable.
El faraón, con su poder terrenal, representa todas las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios en el mundo. Su resistencia inicial es un recordatorio de que el camino hacia la libertad y la redención a menudo estará lleno de obstáculos. Sin embargo, como Dios le asegura a Moisés, su poder es superior a cualquier resistencia humana. En nuestras vidas también podemos encontrar que, cuando seguimos el llamado de Dios, enfrentamos dificultades, burlas o incluso retrocesos. El faraón no solo rechazó el mensaje, sino que agravó el sufrimiento de los israelitas. Esto nos recuerda que a veces las cosas pueden empeorar antes de mejorar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos confiar en la promesa de Dios y en su plan. Dios no es indiferente a la opresión ni a la injusticia. Y, cuando parece que las cosas están en su punto más bajo, es cuando Él comienza a actuar poderosamente. Otra lección clave en este pasaje es la importancia de la obediencia y la perseverancia. A pesar de la resistencia del faraón y la frustración del pueblo, Moisés y Aarón siguen cumpliendo su tarea de transmitir el mensaje de Dios. Esto nos recuerda que la obediencia a Dios no siempre traerá resultados inmediatos o visibles, pero es crucial que perseveremos en nuestra fe y en nuestro llamado. Moisés y Aarón no podían controlar la respuesta del faraón, pero podían controlar su fidelidad a Dios. En Éxodo 7, 14, 17, se narra: «Y Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre». En Éxodo 10, 21, 23. Se narra: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Después de que el faraón se negó a liberar a los israelitas y aumentó su opresión sobre ellos, Dios inicia una serie de plagas sobre Egipto como una demostración de su poder y para forzar al faraón a dejar ir a su pueblo. Estas 10 plagas no son simples catástrofes naturales, sino juicios específicos sobre Egipto y sus dioses, mostrando que el poder de Dios es superior a los ídolos egipcios y a la autoridad del faraón. Las plagas van desde la conversión del agua del Nilo en sangre hasta las tinieblas que cubrieron toda la tierra, pasando por plagas de ranas, piojos, moscas, pestilencias en el ganado, úlceras, granizo, langostas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga ataca un aspecto clave de la vida egipcia y desafía directamente a los dioses que los egipcios adoraban, como el Nilo, considerado una deidad, y Ra, el dios del sol. A pesar de las señales cada vez más severas, el faraón sigue endureciendo su corazón, negándose a permitir que los israelitas se vayan, aunque en varias ocasiones parece estar a punto de ceder. Este endurecimiento progresivo no solo muestra la terquedad del faraón, sino también cómo Dios estaba usando estos eventos para demostrar su poder y soberanía tanto a los egipcios como a los israelitas. Las plagas de Egipto no solo son una serie de eventos milagrosos, sino una guerra directa entre el Dios de Israel y las falsas deidades de Egipto. Cada plaga desmantela un sistema de creencias profundamente arraigado en la cultura egipcia, desafiando su fe en dioses que, según sus tradiciones, controlaban aspectos clave de la vida.
desde la transformación del Nilo en sangre, que simboliza la derrota del dios Hapi, hasta las tinieblas que cubren la tierra, burlándose del poder de Ra, el dios del sol. Cada plaga no solo infligía sufrimiento físico, sino que también desacreditaba el sistema religioso egipcio. Este relato destaca que Dios no es solo un Dios local o tribal. Él es el Señor soberano sobre toda la creación. Al enviar las plagas, Dios está revelando que tiene poder absoluto sobre la naturaleza, los animales, las enfermedades e incluso la vida y la muerte. Cada plaga no solo aumenta en severidad, sino que también subraya el poder de Dios para controlar los elementos más fundamentales de la existencia humana. La resistencia del faraón, que repetidamente endurece su corazón, se convierte en un símbolo de la obstinación humana ante el llamado de Dios. A pesar de ver las poderosas demostraciones de Dios, el faraón sigue resistiendo, tratando de mantener su poder sobre los israelitas. Este endurecimiento progresivo del corazón del faraón ilustra cómo la desobediencia y el orgullo pueden cegarnos ante la verdad y los juicios de Dios. A lo largo de las plagas, el faraón representa a aquellos que, aunque ven las señales de Dios, eligen rechazar su voluntad. Por otro lado, el pueblo de Israel es testigo de las plagas pero no sufre sus efectos. Mientras que los egipcios están siendo castigados, los israelitas son protegidos. Esto refuerza el mensaje de que Dios está protegiendo a su pueblo y que su plan es liberarlos de la esclavitud. La separación entre Egipto e Israel, especialmente en plagas como las tinieblas y la muerte del ganado, subraya la distinción que Dios hace entre los que están bajo su pacto y aquellos que se rebelan contra su voluntad. Las plagas de Egipto nos ofrecen varias lecciones espirituales que podemos aplicar en nuestra vida diaria como cristianos. En primer lugar, nos recuerdan que Dios tiene poder absoluto sobre todo lo que existe, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. No hay nada fuera de su control. Cuando enfrentamos desafíos o situaciones que parecen inmutables, podemos recordar que Dios tiene la capacidad de transformar lo imposible y de intervenir poderosamente en nuestras circunstancias. Otro aspecto crucial es la advertencia sobre el endurecimiento del corazón. El faraón, a pesar de ver claramente la mano de Dios, se niega a ceder y liberar a Israel. Su orgullo y deseo de mantener el control lo llevan a rechazar repetidamente las oportunidades para arrepentirse. En la vida cristiana, el endurecimiento del corazón puede manifestarse de muchas maneras, como la negativa a perdonar, la resistencia a obedecer los mandamientos de Dios o el rechazo de la corrección divina. Este pasaje nos insta a mantener un corazón sensible y obediente a la voz de Dios, reconociendo que el orgullo y la obstinación nos alejan de su voluntad. La separación que Dios hace entre los egipcios y los israelitas también es significativa. Nos recuerda que, como creyentes, estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. Aunque el mundo que nos rodea pueda estar bajo juicio o sufrir las consecuencias del pecado, Dios tiene un plan especial para su pueblo. Esto no significa que los creyentes estén exentos de problemas, pero sí que Dios está con ellos y los guiará hacia la libertad espiritual. En Éxodo 12, 1, 14, se narra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La narrativa de la Pascua y la 10ª plaga marca el clímax de las plagas sobre Egipto y es uno de los momentos más significativos en la historia de la salvación. Dios ha enviado 9 plagas devastadoras sobre Egipto y a pesar del sufrimiento que han causado, el faraón sigue resistiéndose a liberar al pueblo de Israel. Ahora, Dios anuncia la 10ª y última plaga, la muerte de todo primogénito en Egipto, tanto de hombres como de animales. Antes de ejecutar esta plaga, Dios da instrucciones a Moisés sobre cómo los israelitas deben prepararse para la primera celebración de la Pascua. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Esa noche, cuando el ángel del Señor pasara por Egipto para ejecutar el juicio, la sangre sería una señal de protección. Las casas que tuvieran la marca de la sangre serían pasadas por alto, y sus primogénitos no serían heridos. Este acto no solo salvaría a los primogénitos de los israelitas, sino que también establecería la Pascua como una celebración perpetua para recordar la liberación de la esclavitud. Después de esta plaga, el faraón finalmente cedería y permitiría que los israelitas se fueran, marcando el fin de su opresión en Egipto y el comienzo de su camino hacia la libertad. La Pascua es un momento profundamente significativo en la narrativa del Éxodo, ya que es tanto un acto de juicio como de redención. Dios, como juez, está ejecutando un juicio final sobre Egipto y sus dioses, pero también está mostrando su gracia y misericordia al proteger a su pueblo a través del sacrificio del Cordero. El Cordero Pascual es un símbolo central en esta historia. Dios pide a los israelitas que sacrifiquen un cordero sin defecto, que representa la inocencia y la perfección. La sangre del cordero, colocada en los postes y el dintel de las puertas, se convierte en la señal que protege a los israelitas de la destrucción. Esta sangre no solo es una señal física, sino también un símbolo de la protección divina. En el Nuevo Testamento, la Pascua adquiere un significado aún más profundo, ya que Cristo es identificado como el Cordero de Dios, cuya sangre derramada trae redención a todos los que creen en Él. El acto de marcar las puertas con la sangre del Cordero es un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo. Así como la sangre los protegió en esa noche, el pacto de Dios garantiza que siempre cuidará y guiará a su pueblo. Este evento no solo es una muestra del juicio divino, sino también una expresión de su fidelidad a las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, es el juicio final que quiebra la resistencia del faraón. Es un acto de justicia severa, pero también demuestra que la opresión y el pecado tienen un límite ante la justicia de Dios. El faraón, quien se había negado a liberar al pueblo, a pesar de las repetidas advertencias y plagas, finalmente debe enfrentarse a la pérdida más dolorosa. En este punto, se convierte en evidente que ninguna resistencia humana puede frustrar los planes de Dios. Para los israelitas, la Pascua se convierte en un momento definitorio de su identidad como pueblo de Dios. Después de esta noche, se les ordena celebrar la Pascua todos los años como una conmemoración de su liberación de Egipto. Es una fiesta que no solo recuerda el pasado, sino que también señala el poder redentor de Dios y su capacidad para salvar en medio de las circunstancias más oscuras. La historia de la Pascua en el Éxodo nos ofrece varias lecciones valiosas para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos recuerda el poder redentor de Dios. Así como los israelitas fueron salvados por la sangre del Cordero, nosotros, como cristianos, somos redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. La Pascua es un recordatorio de que nuestra salvación no depende de nuestras obras o méritos, sino del sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. También vemos en esta historia la importancia de la obediencia a las instrucciones de Dios. Los israelitas tuvieron que seguir las instrucciones detalladas de sacrificar el cordero y marcar las puertas con su sangre.
Su obediencia fue esencial para su protección. De manera similar, como creyentes, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, confiando en que su plan es para nuestro bien y que nos guiará a la salvación. Otro aspecto importante es el concepto de liberación. La Pascua marcó el fin de la esclavitud para los israelitas, pero para nosotros simboliza la liberación del pecado y la muerte a través de Cristo. La historia de la Pascua nos recuerda que Dios no solo nos libera de las cadenas físicas o emocionales, sino también del poder del pecado. Al igual que los israelitas caminaron hacia su libertad, nosotros también somos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. En Éxodo 12, 31, 33, se narra: «E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: «Todos somos muertos». En Éxodo 12, 37, 38, se narra: «Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 personas de a pie, solamente hombres, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado». Después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente se rinde ante la voluntad de Dios y ordena que los israelitas salgan de Egipto. Este es el momento que el pueblo había estado esperando durante generaciones, su liberación definitiva de la esclavitud. A medida que los israelitas se preparan para partir, lo hacen no solo con sus familias y ganado, sino también con riquezas que los egipcios, aterrados por el poder de Dios, les entregan. El éxodo es más que un simple traslado físico de un lugar a otro. Es un evento profundamente espiritual que simboliza la liberación de la opresión y el inicio de una nueva relación con Dios. Dios había prometido liberar a su pueblo y ahora está cumpliendo esa promesa de manera dramática. Los israelitas no salen de Egipto como esclavos fugitivos, sino como un pueblo redimido, rescatado por la mano poderosa de Dios. El número de personas que parten de Egipto es inmenso. Se menciona que había aproximadamente 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto significa que probablemente más de 2 millones de personas estuvieron involucradas en esta masiva migración. Además, otros pueblos que no eran israelitas también se unieron al éxodo, lo que sugiere que el poder de Dios había impactado a personas fuera de la nación de Israel. El éxodo de Egipto es uno de los momentos más trascendentales en la historia de Israel, ya que marca la realización de la promesa de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud. No fue solo un evento histórico, fue un acto de redención y salvación. Dios mostró su fidelidad al llevar a cabo lo que había prometido, y los israelitas fueron testigos de su poder en acción. La salida de Egipto fue rápida y apresurada. El texto nos dice que los egipcios apremiaban al pueblo para que salieran de la tierra lo antes posible, pues temían que más calamidades los golpearan. Esto contrasta fuertemente con los años de espera, opresión y sufrimiento que habían soportado. Este cambio rápido de circunstancias, de la opresión a la libertad, resalta la soberanía de Dios para transformar cualquier situación en su tiempo perfecto. Para los israelitas, lo que parecía imposible, la liberación de la esclavitud, ocurrió de repente, como respuesta directa al poder de Dios. Además, vemos que los israelitas no se fueron con las manos vacías. Los egipcios, llenos de temor, les entregaron oro, plata y otras riquezas. Esta transferencia de bienes no fue solo un acto de desesperación por parte de los egipcios, sino también un cumplimiento de la promesa de Dios de que su pueblo no se iría de Egipto sin ser recompensado. Éxodo 3:21-22.
Estos bienes serían importantes más adelante cuando los israelitas construyeran el tabernáculo y realizaran otras tareas que requerían recursos. El Éxodo también introduce una gran multitud de personas no israelitas que se unieron al pueblo de Dios. Esto es significativo porque muestra que el poder de Dios no solo afectó a los israelitas, sino también a otros pueblos que, al presenciar las plagas y la liberación, decidieron unirse a los israelitas. Esto presagia el llamado universal de Dios a todas las naciones, que culminaría en la invitación de salvación a través de Jesucristo. El éxodo de Egipto es una imagen poderosa de la liberación espiritual que los cristianos experimentamos en Cristo. Así como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, Él también nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Esta historia nos recuerda que no importa cuán opresiva o difícil sea nuestra situación, Dios tiene el poder para liberarnos y llevarnos a un lugar de libertad. Debemos confiar en su tiempo y en su plan, sabiendo que Él es fiel a sus promesas. También aprendemos que Dios actúa en su tiempo perfecto. Los israelitas habían esperado mucho tiempo para ser liberados y probablemente hubo momentos en que pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Sin embargo, Dios estaba obrando detrás de las escenas y cuando el momento fue adecuado, los liberó de una manera que solo Él podía hacer. En nuestras propias vidas, a veces podemos sentir que Dios tarda en responder a nuestras oraciones, pero el Éxodo nos enseña que su tiempo es siempre perfecto y que su plan es más grande de lo que podemos imaginar. Otro aspecto importante del Éxodo es la transferencia de riquezas de los egipcios a los israelitas. Esto nos enseña que cuando Dios nos libera, también provee para nuestras necesidades. Dios no solo sacó a su pueblo de Egipto, sino que también les dio los recursos que necesitarían para su futuro. Del mismo modo, cuando Dios nos llama a algo nuevo, Él también provee lo que necesitamos para cumplir su propósito. Además, la inclusión de otras personas que no eran israelitas en el Éxodo nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan para bendecir a todas las naciones. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llama a personas de diferentes orígenes a unirse a su pueblo. Como cristianos, estamos llamados a compartir el mensaje de la salvación con todos, sin importar su origen o trasfondo, sabiendo que el llamado de Dios es universal. En Éxodo 14:13-14 se narra: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En Éxodo 14:21-22 se narra: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Después de la salida de Egipto, los israelitas se encuentran en una situación crítica. El ejército egipcio, dirigido por el faraón que ha cambiado de opinión y busca recuperar a sus esclavos, los persigue. Por delante de los israelitas se encuentra el Mar Rojo y por detrás el ejército egipcio. Parece una situación imposible y el pueblo comienza a temer y a quejarse. Pero en medio de esta crisis, Dios revela su poder de una manera extraordinaria. Moisés, confiando en la promesa de Dios, se enfrenta a las quejas del pueblo y les asegura que Dios peleará por ellos. A continuación, Dios instruye a Moisés para que extienda su vara sobre el mar, y durante la noche, un viento poderoso sopla, dividiendo las aguas del Mar Rojo y creando un camino seco por el cual los israelitas pueden cruzar. A medida que avanzan, las aguas permanecen como muros a ambos lados. Cuando los egipcios intentan seguirlos por el camino seco, Dios cierra las aguas sobre ellos, ahogando al ejército egipcio. Este evento marca la liberación definitiva de los israelitas del dominio de Egipto. El poder de Dios
no solo los había sacado de la esclavitud, sino que también había eliminado la amenaza de sus opresores de una vez por todas. El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más dramáticos y milagrosos en la historia bíblica. Se presenta como una manifestación impresionante del poder y la fidelidad de Dios, quien interviene en el último momento para salvar a su pueblo. Para los israelitas, este evento es un recordatorio visible de que Dios está con ellos y es capaz de hacer lo imposible. En este episodio, el pueblo de Israel se encuentra en una situación de gran desesperación. Atrapados entre el mar y el ejército de Egipto, su primer instinto es el miedo, y comienzan a cuestionar a Moisés, preguntando si lo sacó de Egipto solo para morir en el desierto. Esta reacción es natural en una situación de crisis, pero Moisés, quien había experimentado el poder de Dios en muchas ocasiones, les ofrece una palabra de aliento: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El momento del cruce del Mar Rojo nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso cuando la situación parece imposible. Moisés, como líder del pueblo, actúa con confianza en Dios y sigue sus instrucciones, a pesar de las circunstancias. Este acto de fe, tanto de Moisés como del pueblo que lo sigue, resulta en un milagro que cambia la historia de Israel para siempre. El milagro del Mar Rojo también tiene un significado profundo en términos de la batalla espiritual. No solo fue un rescate físico, sino que también representó la victoria de Dios sobre las fuerzas de opresión y maldad que simbolizaba el faraón y su ejército. A lo largo de la Biblia, el agua simboliza tanto juicio como salvación. Para los egipcios, el mar representaba juicio y muerte, pero para los israelitas fue un camino de liberación. Este contraste resalta cómo Dios puede usar las mismas circunstancias para mostrar su justicia a unos y su misericordia a otros. El acto de Dios al cerrar el mar sobre los egipcios fue una muestra final de su soberanía. Los egipcios, que habían esclavizado y oprimido a los israelitas durante generaciones, finalmente enfrentaron el juicio de Dios. Esta victoria total no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también les dio la certeza de que nunca más serían perseguidos por Egipto. El poder de Dios los había liberado completa y definitivamente. El cruce del Mar Rojo tiene profundas implicaciones espirituales para los cristianos. En primer lugar, nos recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. A menudo en la vida enfrentamos situaciones que parecen no tener salida. Podemos sentirnos atrapados por las circunstancias, con el mar de nuestras dificultades delante de nosotros y los ejércitos del enemigo detrás de nosotros. En esos momentos, este pasaje nos invita a recordar que Dios tiene el poder para abrir un camino donde no parece haber ninguno. Él puede dividir los mares de nuestras dificultades y guiarnos hacia la libertad. La historia también nos enseña la importancia de la fe. Moisés le dijo al pueblo que se mantuvieran firmes y observaran la salvación de Dios. A veces, lo único que Dios nos pide es que confiemos en Él y estemos quietos, en lugar de tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta. Esta fe activa no significa pasividad, sino una confianza profunda en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. El Mar Rojo también es un símbolo de nuestra redención en Cristo. Así como los israelitas fueron liberados del poder de Egipto al cruzar el mar, nosotros somos liberados del poder del pecado a través de la obra de Cristo. La cruz de Jesús es nuestro Mar Rojo. Es el punto en el que Dios destruye el poder del enemigo y abre el camino hacia la vida eterna. El bautismo en agua también se convierte en un símbolo poderoso de esta liberación. Como Pablo lo señala en 1 Corintios 10, 1 o 2, el cruce del Mar Rojo prefigura el bautismo, un paso de fe que representa nuestra muerte al pecado y nuestra entrada en una nueva vida en Cristo. Además, la destrucción del ejército egipcio en el mar nos recuerda que Dios no solo nos libera,
sino que también destruye las fuerzas que nos oprimen. Esto no significa que nunca más enfrentaremos dificultades, pero sí significa que el poder del pecado y de Satanás ha sido derrotado. La victoria que Dios ganó en el Mar Rojo es un reflejo de la victoria definitiva que Cristo ganó en la cruz. En Éxodo 15, 1-2, se narra: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En Éxodo 15:11 se narra: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? Después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y ver cómo Dios destruyó al ejército egipcio, los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, responden en adoración y alabanza a Dios. Esta respuesta natural de gratitud se manifiesta en lo que conocemos como el Cántico de Moisés, un poema de alabanza que exalta la grandeza, la santidad y el poder salvador de Dios. Este cántico es una expresión colectiva del pueblo que reconoce la mano poderosa de Dios en su liberación. El cántico celebra la victoria sobre los opresores, resaltando cómo Dios ha derrotado al enemigo al lanzarlo al mar. No es solo una declaración de lo que Dios ha hecho, sino también una reflexión sobre su carácter. Dios es fuerte, fiel y digno de toda alabanza. El cántico no solo celebra el rescate inmediato, sino que también anticipa el futuro en el que Dios llevará a su pueblo a su lugar santo, demostrando que la obra de Dios no ha terminado con la liberación de Egipto, sino que continuará mientras guíe a su pueblo hacia la tierra prometida. Después del cántico de Moisés, Miriam, la hermana de Moisés, toma un pandero y junto con otras mujeres lidera otra expresión de alabanza en danza y música. Esta celebración confirma que todo el pueblo de Israel estaba unido en gratitud y adoración hacia Dios por la gran liberación que habían experimentado. El Cántico de Moisés es uno de los primeros himnos de alabanza en la Biblia y representa la respuesta apropiada del pueblo de Dios ante su intervención poderosa y salvadora. A lo largo de la historia bíblica, las canciones de alabanza a menudo surgen en momentos en que Dios ha hecho algo grande en favor de su pueblo. Aquí, los israelitas cantan porque han sido testigos de algo asombroso: el poder de Dios para derrotar al enemigo más poderoso de la tierra y llevarlos a la libertad. Este cántico también tiene un profundo significado teológico. Al alabar a Dios, los israelitas están reconociendo públicamente que la victoria sobre Egipto no fue obra de su propia fuerza o estrategia, sino un acto exclusivo de la mano de Dios. Esto es un reconocimiento de que, sin la intervención divina, habrían sido derrotados. A través de este canto, Israel proclama que su Dios es superior a todos los demás dioses, ya que ha demostrado su dominio sobre las fuerzas naturales y humanas. El cántico no solo mira al pasado, a la victoria recién ganada, sino también al futuro. Moisés declara que Dios los llevará a su lugar santo, lo que anticipa la promesa de que los guiará a la tierra prometida. Esto muestra que, aunque han sido liberados de Egipto, su viaje no ha terminado. Dios aún tiene más promesas que cumplir. Esta es una enseñanza importante para los creyentes. La liberación inicial es solo el comienzo del viaje con Dios. Él no solo nos salva, sino que también nos guía y provee en el camino hacia nuestro destino final. El cántico también incluye elementos de justicia y juicio divino. Dios es exaltado no solo por su poder para salvar, sino también por su justicia en castigar a los opresores. Los israelitas ven cómo Dios ha tratado justamente a los egipcios, quienes les habían oprimido brutalmente durante generaciones. Esta es una reafirmación de que Dios es un juez justo, que castiga el mal y defiende a su pueblo.
la respuesta de Miriam y las mujeres israelitas añade una dimensión de celebración comunitaria a este evento. No solo los líderes como Moisés alaban a Dios, sino que toda la comunidad participa en el gozo de la salvación. Esta imagen de las mujeres liderando en adoración es un recordatorio de que la alabanza es una respuesta colectiva y participativa ante la obra de Dios. No es algo reservado solo para los líderes o los más espirituales, sino una invitación abierta a todo el pueblo de Dios para unirse en gratitud y adoración. El Cántico de Moisés tiene mucho que enseñarnos sobre cómo debemos responder a las intervenciones de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, nos muestra que la alabanza es la respuesta natural y apropiada a la obra salvadora de Dios. Como cristianos, cuando vemos a Dios actuar en nuestras vidas, ya sea en liberaciones grandes o pequeñas, nuestra primera reacción debe ser una de alabanza y gratitud. La alabanza no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que también afirma quién es Él, fiel, poderoso y justo. Este cántico también nos recuerda que Dios no solo nos rescata de nuestras dificultades, sino que también tiene un propósito para nuestras vidas. Al igual que los israelitas, no fueron liberados solo para escapar de Egipto, sino para ser llevados a la tierra prometida. Nuestra salvación en Cristo no es solo el fin de nuestra esclavitud al pecado, sino el comienzo de una nueva vida con propósito. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, y nuestra alabanza debe reflejar no solo gratitud por lo que ha hecho, sino también fe en lo que aún va a hacer. El Cántico de Moisés también destaca el aspecto de la justicia de Dios. A menudo, en nuestras vidas cristianas, podemos estar tentados a pensar solo en el amor y la misericordia de Dios, olvidando que Él también es un juez justo. La historia de la liberación de Israel nos recuerda que Dios no ignora la injusticia ni el sufrimiento de su pueblo. Él actuará a su tiempo para traer justicia, y como creyentes, podemos confiar en que Dios se levantará contra aquellos que oprimen a los demás. Además, el papel de Miriam y las mujeres en esta celebración nos recuerda que la alabanza y la adoración son actos comunitarios. No estamos llamados a alabar a Dios solo en privado, sino como parte de una comunidad de fe. Cuando adoramos juntos, como el pueblo de Dios, compartimos nuestras historias de liberación y celebramos colectivamente lo que Él ha hecho. En la Iglesia, esta dimensión comunitaria de la adoración es esencial, ya que no solo alabamos a Dios por lo que ha hecho en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, el Cántico de Moisés nos invita a vivir con una actitud de gratitud. A menudo, después de que Dios nos rescata de una situación difícil, es fácil olvidarnos de lo que ha hecho y seguir adelante con nuestras vidas. Pero este cántico nos enseña que debemos recordar continuamente las obras de Dios y alabarle por ellas. Al igual que los israelitas, debemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido fiel en el pasado para aumentar nuestra fe en que Él continuará siendo fiel en el futuro. En Éxodo 15, 22, 24, se narra: «E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber?». En Éxodo 15:25 se narra: «Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó». Después del milagroso cruce del Mar Rojo y la gran celebración de la victoria y liberación del pueblo de Israel, comienza el siguiente capítulo en su viaje: la travesía por el desierto. Tras experimentar la mano poderosa de Dios, que los rescató de la esclavitud egipcia y de sus opresores, los israelitas enfrentan una nueva prueba de fe. A los 3 días de comenzar su viaje por el desierto de Sur, se encuentran sin agua potable.
Al llegar a un lugar llamado Mara, descubren que las aguas allí son amargas y no se pueden beber. Este desafío pone a prueba la fe del pueblo de Israel. Después de haber presenciado la obra de Dios, rápidamente vuelven a las quejas y murmullos cuando enfrentan esta dificultad. Se quejan a Moisés, preguntando qué beberán, lo que refleja su tendencia a dudar en momentos de prueba. Pero Moisés, una vez más, clama a Dios, y él responde mostrando un árbol que Moisés debe echar en las aguas. Milagrosamente, las aguas se endulzan y se vuelven aptas para beber. Este evento es significativo porque demuestra que la provisión de Dios no se limita a los grandes milagros como el cruce del Mar Rojo, sino que también está presente en las necesidades cotidianas del pueblo. Dios no solo es el Salvador que los sacó de Egipto, sino también el proveedor que cuida de ellos en el desierto, asegurándose de que tengan lo necesario para sobrevivir. El episodio de Mara representa una lección crucial en la vida de fe de Israel. Aunque habían visto a Dios obrar de manera increíble, liberándolos de Egipto y del ejército del faraón, su fe es puesta a prueba nuevamente cuando enfrentan una necesidad básica, el agua. Este patrón de confianza fluctuante del pueblo de Dios se repetirá a lo largo de su travesía por el desierto. Este relato nos enseña que las pruebas en la vida de fe no terminan con la victoria inicial. Después de la euforia de la liberación y la alabanza, el pueblo se enfrenta a una nueva realidad, la vida en el desierto. En muchas ocasiones, nuestras vidas pueden reflejar esto. Después de un gran momento de bendición o de ver a Dios obrar poderosamente, podemos encontrarnos enfrentando dificultades que nos desafían a seguir confiando en su provisión diaria. El nombre Mara, que significa amargura, es significativo. Las aguas amargas de Mara no solo reflejan la falta de agua potable, sino también el estado espiritual del pueblo. Aunque habían sido liberados, su fe aún era inmadura, y su respuesta inmediata ante la dificultad fue la queja, en lugar de la confianza en Dios. Este evento nos recuerda que incluso cuando enfrentamos momentos de amargura y pruebas, Dios tiene el poder de transformar esas situaciones en bendiciones, al igual que transformó las aguas amargas en dulces. El milagro de endulzar las aguas es también una lección sobre la fidelidad de Dios. Moisés clama a Dios, y él provee una solución. Dios muestra a Moisés un árbol, y cuando Moisés lo echa en las aguas, éstas se endulzan, y el pueblo puede beber. Este milagro es una demostración tangible de que Dios está presente en cada aspecto de sus vidas y está dispuesto a satisfacer sus necesidades. La provisión de Dios no se limita a los grandes momentos de liberación, sino que también está presente en las necesidades cotidianas. Además, el texto nos dice que allí en Mara, Dios les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Esto significa que la dificultad no fue solo una falta de agua, sino también una prueba para el corazón del pueblo. Dios estaba usando esta situación para enseñarles a confiar en Él, incluso en los momentos difíciles. La amargura del agua se convirtió en una oportunidad para que el pueblo aprendiera a depender de la dirección y provisión divina. Así como las aguas fueron transformadas, Dios también quería transformar el corazón de su pueblo. Este episodio también tiene un paralelismo con nuestra vida cristiana. A veces enfrentamos situaciones difíciles y amargas que parecen insuperables, pero si confiamos en Dios y buscamos su guía, Él puede transformar esas experiencias en oportunidades de crecimiento y bendición. Lo que parece un obstáculo puede convertirse en una ocasión para experimentar su gracia de una manera nueva. El episodio de Mara nos ofrece varias lecciones clave para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos recuerda que las pruebas son una parte inevitable del caminar con Dios. Después de las victorias espirituales, a menudo vienen los desafíos. La pregunta no es si enfrentaremos pruebas, sino cómo responderemos cuando lo hagamos. El pueblo de Israel, al quejarse,
mostró su falta de confianza en Dios, mientras que Moisés, al clamar a Dios, demostró una fe profunda. Este contraste nos enseña que nuestra primera respuesta ante los problemas debe ser acudir a Dios en oración y confiar en su provisión. También aprendemos que Dios no solo provee en los momentos grandes y dramáticos, como en el cruce del Mar Rojo, sino que también está presente en nuestras necesidades diarias. Dios está interesado en cada aspecto de nuestras vidas y su provisión es constante. A menudo podemos ser tentados a pensar que Dios solo se preocupa por los grandes problemas, pero el relato de Mara nos muestra que Él cuida incluso de las necesidades más básicas, como el agua. Otro aspecto importante es el simbolismo del árbol que endulzó las aguas. Así como el árbol transformó las aguas amargas en dulces, en la vida cristiana, la cruz de Cristo es el medio a través del cual nuestras amarguras y sufrimientos son transformados. A través de su sacrificio, Cristo toma nuestras cargas y nos da su paz. Esto nos recuerda que, en medio de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y llevarnos a un lugar de renovación. La prueba de Mara también nos enseña que, a menudo, las dificultades son oportunidades que Dios usa para moldear nuestro carácter y nuestra fe. La amargura de las aguas no fue un castigo, sino una prueba que permitió al pueblo ver el poder y la fidelidad de Dios de una manera nueva. Como cristianos, debemos ver las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios, aprendiendo a confiar en Él más plenamente. El relato de Mara marca un momento importante en el viaje de Israel por el desierto. A través de este episodio, Dios no solo provee agua para el pueblo, sino que también les enseña una lección crucial sobre la confianza y la dependencia en Él. Aunque las aguas eran amargas, Dios mostró su poder para transformarlas, así como su capacidad para guiar a su pueblo a través de cada desafío. Para los cristianos, este relato es una poderosa metáfora de nuestra vida de fe. A menudo enfrentamos momentos de amargura y dificultades que pueden parecer insuperables, pero si acudimos a Dios en oración y confianza, Él puede transformar esas situaciones en bendiciones. Dios no solo está presente en los grandes momentos de liberación, sino también en las pruebas cotidianas de la vida, y su provisión es constante y fiel. El desierto de Sur y el milagro de Mara nos recuerdan que Dios no nos abandona en nuestras pruebas. En lugar de quejarnos o desesperarnos, estamos llamados a confiar en que Él tiene un plan para proveer y llevarnos a través de cualquier situación. Así como transformó las aguas amargas en dulces, también tiene el poder de transformar nuestras vidas y llenarlas de su paz y provisión. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.